Uno de los teólogos escoceses, Thomas Guthrie, escribe acerca del pecado estas pequeñas preguntas. Y tomo esto porque le estoy diciendo que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero quiero que usted y yo recordemos que no hay otro motivo y no hay otra fuerza, que haya otra razón de que Jesús haya venido al mundo, sino nuestro ¿qué? Pecado. Lo que trajo a Dios a este mundo fue su pecado y mi pecado. Thomas Guthrie escribe: ¿quién es el asesino que destruye nuestra vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y luego condena nuestras almas? Pecado. ¿Quién con aliento helado arruina los hermosos capullos de la juventud? Y yo aquí me detengo y les digo, padres, ¿cuántos jóvenes, cuántos de nuestros hijos, cuántas de las vidas de muchos jóvenes han sido destruidas por causa de qué? Del pecado. ¿Está su hijo hoy aquí con usted? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién? El pecado. ¿Quién echa la manzana de la discordia en los corazones? El pecado. ¿Quién lleva a los ancianos canosos con pena y dolor a la tumba? El pecado. ¿Quién, por una metamorfosis más espantosa que Ovidio, porque Ovidio fue un escritor que escribió Metamorfosis, no solamente Kafka habló de Metamorfosis, que cambia a los niños, los dulces niños, en serpientes, a las madres tiernas en monstruos, y a sus padres en hombres peores que Herodes, asesinos de sus propios inocentes? Porque muchas veces los propios padres terminan destruyendo la vida de quienes, de sus hijos, por causa del pecado. ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la lleva ardiendo a todo lugar? ¿Quién por la división en la iglesia rasga el mando de Cristo? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que canta al Nazareno dormido? ¿Se acuerda? Le cantaba a Sansón, ¿para qué? Para que durmiera. ¿Pero porque lo quería? No. ¿Quién es esta Dalila que canta al Nazareno dormido y entrega la fuerza de Dios en manos de sus enemigos? ¿Quién, conquistando sonrisas en sus rostros, en su rostro con halagos dulces, en su lengua se para en la puerta para ofrecer los derechos sagrados de la hospitalidad, y cuando la sospecha duerme, traicioneramente traspasa nuestras sienes con un clavo? ¿Quién, qué sirena hermosa es esta sentada en una roca junto a un estanque mortal, que sonríe para engañar, canta para atraer, besa para traicionar y echa su brazo alrededor de nuestro cuello para saltar con nosotros a la perdición? El pecado. ¿Quién convierte en piedra el corazón más suave y gentil? El pecado. ¿Quién arroja la razón de su trono alto y empuja a los pecadores locos como cerdos gadarenos? Voy a repetir esto. ¿Quién arroja la razón de su trono alto y empuja a pecadores locos como cerdos gadarenos por el precipicio hacia el lago de fuego? El pecado. Fin de la cita. Hermanos, el pecado es el para de la Navidad, es el motivo, es la razón de que exista la Navidad. Porque Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. El pecado está detrás de la escena. Y esa es la razón por la que vino el Salvador. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuál es el problema entonces del hombre? ¿Cuál? El pecado. Y quiero contestar esta tarde noche solamente un par de preguntas respecto al pecado.
¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que ha arruinado a todo lo que hoy vemos? Juan Bunyan escribe: el pecado es el desafío de la justicia de Dios, es la violación de la misericordia de Dios, es la burla de su paciencia, el menosprecio de su poder y el desprecio de su amor. Pero más que eso, ¿qué es el pecado en términos simples, hermanos? Porque quizá Juan Bunyan para nosotros puede parecer un poco complejo, pero de forma sencilla, hermanos, ¿qué es el pecado? Vaya conmigo, 1 Juan capítulo 3, verso 4. Primera carta de Juan capítulo 3, verso 4. Y ahí está de manera muy resumida y muy sencilla. El pecado, en la parte B del texto, el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, hermanos, el pecado es quebrantar la ley de Dios. Cualquier violación a la ley de Dios es ¿qué? Pecado. En griego, ese versículo nos dice que pecado es igual a impiedad, e impiedad es igual a pecado, y impiedad es todo lo malo. Es vivir como si no hubiera Dios. Y hoy mucha gente vive como si Dios ¿qué? No existiera. Como si no hubiera autoridad, no hubiera norma. Y la gente hoy, tristemente, repito, vive así. Y la gente hoy vive como se le da ¿qué? La gana. Niega la realidad de la ley de Dios, niega a Dios y por lo tanto niega su palabra y su ley. Dice que Dios no está a cargo de nada y no puede imponer ninguna de sus reglas al ser humano. Pecado es vivir más allá de los límites que Dios ha establecido. Es pensar de forma inaceptable para Dios. Es hablar de manera inaceptable. Es actuar de manera inaceptable para Dios. Pecado es violar la ley de Dios. Y Dios, hermanos, tenga atención y recuerde lo que Pablo dice en Romanos 7, versículo 12, que la ley de Dios, ¿dónde está escrita? En los corazones. Entonces no es algo que el hombre pueda desconocer. El hombre, ¿quién sabe qué es bueno y qué es malo? Entonces la ley de Dios, y por favor, si usted me acompaña, ¿qué dice Romanos 7:12? La ley es, a la verdad, es santa, es justa y es ¿qué? Y es buena. Tres características de la ley: santa, justa y buena. Esa es la ley de Dios. En la ley de Dios no hay nada impuro, no hay nada injusto, no hay nada malo. Y repito, santa, justa y buena. Entonces no hay ninguna razón lógica, prudente o sensata para violar la ley de Dios. Si es buena, ¿por qué la violaríamos? Si es santa, ¿por qué lo haríamos? Si es justa en todos los sentidos, ¿por qué la quebrantaríamos? Entonces no hay razón para violentar la ley de Dios, para desobedecer la ley de Dios. Pero hoy la gente hace lo que quiere y niega a Dios y le niega el lugar que le corresponde. Entonces toda la ley es para bendición de quién, hermanos? De nosotros. Toda la ley es para bendición del hombre, toda la ley es para la felicidad del hombre, la salvación del hombre, el gozo eterno del hombre, pero el hombre, desgraciadamente, es un necio. ¿O somos qué, hermanos? Necios. Y como un caballo que tiene un lugar hermoso para pastar, el caballo en esas barras o en esas vallas donde ha sido colocado, donde puede pastar, y su dueño lo ha colocado ahí para que él esté protegido y pueda ¿qué? Comer bien. ¿Qué hace el caballo? Brinca la valla y cae al lodo y se revuelca en el lodo. El hombre desafía la belleza de lo que Dios ha provisto en el marco de la obediencia. Salta, repito, traspasa los límites y cae profundamente
que el lodo no es otra cosa sino nuestro propio, ¿qué, hermano? Pecado. Y cuando caemos en el pecado, ¿hay un hombre que pueda salir de ese pecado? No. No. Y aunque podemos ver en las Escrituras y encontrar muchos tipos de pecado, diferentes formas de pecado, y muchos términos diferentes para expresar lo que es el pecado, el griego es amartizo, es errar, el blanco, ¿sí lo sabe? ¿Sí? La definición más simple es que es una violación de la ley, eso es, y lo he repetido. Ahora, ya contesté la primera pregunta. ¿Qué es el pecado? Quebrantar la ley de Dios. Segunda pregunta. ¿Cómo es el pecado? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus propiedades? La primera característica del pecado, el pecado es contaminación. Su naturaleza, ¿qué hace? Contamina. No solamente es rebelión o una transgresión, es lo que es una contaminación, es profanar, es lo que es el óxido a los metales preciosos. ¿Y cómo deja el óxido a un metal? Lo pudre. ¿Sí? Es lo que son las cicatrices. El pecado es como una cicatriz en un rostro hermoso. Es contaminante, es lo que mancha, lo que ensucia, es lo que se les moja el cielo azul y hermoso. Pero cuando hay mal clima y usted puede estar en una zona alta, ¿cómo se ve una nata espantosa de smog? Sí lo he visto, ¿no? Entonces, el pecado es contaminante, el pecado enrojece el alma de culpa y la ennegrece de maldad. El pecado del corazón del hombre se compara a las llagas que supuran una plaga mortal. Yo no sé si usted ha tenido una llaga abierta que supura pus porque está infectada. La carne se está pudriendo, eso es lo que sucede. En Zacarías 3:3 se compara el pecado como vestiduras sucias. Porque el pecado es eso, es algo que ensucia, que contamina, que mancha el alma, que borra la imagen que ha sido, porque Dios nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza, pero el pecado desfigura la imagen de ¿quién? De Dios. El pecado, según Zacarías 11:8, dice, hace que Dios odie al pecador, y según Ezequiel 20:43 nos dice, cuando el pecador ve su propio pecado, lo hace aborrecerse a sí mismo. Ahora, quiero que vaya a 2 Corintios, capítulo 7, por favor. Hemos resumido cómo estas características del pecado. El pecado contamina, el pecado profana, el pecado mancha, estropea todo lo que toca. Pero quiero decirle, hermanos, que el pecado toca a todo. Toca a sus hijos. ¿Toca a quién? A su esposa, a sus padres, a su familia, a su trabajo. El pecado toca todo lo que usted es. Sus ojos, su corazón, sus manos, su pensamiento, todo. Contamina todo. Segundo Corintios 7:1 que dice, así que, ya conmigo, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, nota cómo le llama Pablo al pecado: inmundicia de la carne y del espíritu. Ahora, otro Thomas, no como el que dije hace rato, sino Thomas Goodwin. Él es un teólogo inglés de 1600, vivió 80 años, nació en el 1600, en octubre, y muere en 1680. Él escribe acerca del pecado. El pecado se llama veneno. ¿Y qué es lo que hace? Transforma a los pecadores en serpientes. Porque en su lengua, ¿qué tenemos? Veneno. Lastimamos con esas palabras. El pecado se llama vómito y nos transforma en perros que ¿qué? Que se revuelcan, que comen su propio ¿qué? Vómito. El pecado es llamado el hedor de las tumbas. Pecadores.
podridos, sepulcros podridos. El pecado se llama fango, que los convierte en pecadores, que no como cerdos. Todo eso es concepto bíblico, que habla de la contaminación, de la profanación, porque vuelvo a insistir, el pecado es contaminación, es contaminante. Ahora, segunda característica del pecado, no solamente contamina, el pecado desafía. ¿Qué desafía? Levítico 26, por favor, rápidamente, porque no tengo mucho tiempo. Levítico 26, 27. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, eso lo que dice Levítico, si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en qué? En oposición. A ver, el pecado se opone a quién, hermanos? A Dios. Aquí se habla de los que deciden andar en contra de quién? De Dios. El pecado es desafiar a Dios. Quiero dibujar el pecado. El pecado es como cerrar el puño, ve bien, cerrar el puño y golpear el rostro de quién? De Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado no solamente es desobedecer, es herir el corazón y el rostro de quién? De nuestro Dios. Cada vez que usted peca, cada vez que yo peco, mi vida se convierte en un puño que golpea a Dios. No importa que usted venga a la iglesia y cante y alabe a Dios, o que diga alabar a Dios en Navidad, por rendirle homenaje a Dios, porque el pecado, en realidad, si usted está haciendo pecado, viviendo el pecado, usted no hace otra cosa sino golpear el rostro de nuestro Señor. El pecado no solamente golpea el rostro, sino clava sus manos, ¿sí? Aplasta la corona de espinas, ¿en dónde? En su cabeza. El pecado empuja la lanza, ¿sobre qué? Sobre su costado. Y el pecado escupe y se mofa y se burla como los romanos. Eso es lo que hace el pecado. El pecado dice, voy a hacer lo que quiera. No me importan tus palabras, Dios, ni tus mandamientos. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Ahora el Salmo 12, por favor, rápidamente, el Salmo 12. Mire, vea. Ahora, con este Salmo quizá podemos entender cuando la gente buscamos que se acerque a Dios y ellos dicen en el Salmo 12, verso 4, en la parte B, dice, nuestros labios son ¿qué? ¿Y qué dice la gente? ¿Es mi qué? Es mi vida. ¿Sí? Es mi vida. No me molestes. Es mi boca, es mi cuerpo. Yo me tatúo, yo me perforo, yo hago de mi vida lo que yo ¿qué? Lo que yo quiera. Es mi boca. Dice, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor? ¿De quién? De nosotros. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. El pecado es oposición, es desafiar ¿a quién? A Dios. Entonces, en otras palabras, diremos o haremos con nuestra boca, con nuestro cuerpo, lo que se nos antoje. No aceptó, yo no tengo ninguna autoridad, la única autoridad soy yo. ¿Quién? Soy yo. No creo y no siento que Dios en ningún momento tenga que obligarme a algo. Haré lo que yo quiera. Y Jeremías, por favor, si va a Jeremías capítulo 2, vaya a este libro de Jeremías, el profeta. Cuando estaba acusando Jeremías al pueblo de Israel por la maldad, por los pecados que había hecho en contra de Dios, Jeremías en el capítulo 2, en su segundo capítulo, Jeremías escribe en el versículo 31, en la segunda parte del texto, ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos qué? Somos libres,
nunca más que vendremos a ti. No me interesa, no quiero saber nada de Dios. Salud. Esa es la declaración, esas son las palabras que hace cualquier pecador. No estoy interesado en Dios, ni en su soberanía, ni en su palabra, ni en su gobierno. El que está a cargo de mi vida, soy quien soy yo, y nada más. La palabra en hebreo para pecado significa rebelión. Y esa rebelión está en el corazón de todo pecador. Jeremías 44, por favor, rápido. 44, verso 17. Dice el versículo en la parte B: ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha sido de nuestra ¿qué? De nuestra boca, para ofrecer incienso, ¿a dónde, hermanos? A la reina de quién? Del cielo, hasta Te. ¿Sí? Pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, y voy a adorar, y voy a dedicar mi vida y mi tiempo a lo que yo quiero, y voy a cantar lo que yo quiera, porque es mi vida. Entonces, esa es la característica del pecador. ¿Qué hace el pecador, hermanos? Afrenta, desafía ¿a quién? A Dios. Hace lo que él quiere. El pecado entonces no solo destrona a Dios, sino que le quita a Dios el ser de Dios. Si el pecado se saliera con la suya, simplemente no habría Dios, y el pecador sería su propio Dios. Ese es el desafío del pecador. No importa qué tipo de homenaje intente rendirle a Dios hoy en Navidad, ese hombre solamente desafía a Dios con su vida, con sus palabras, con sus actos. Y repito, un hombre en pecado golpea a Dios, escupe al Salvador, desafía a Dios y exige hacer su propia voluntad. Entonces, así que el pecado en primer lugar es contaminación, y el pecado es ¿qué? Desafío o oposición. ¿A quién? A Dios. Tercera característica o propiedad del pecado: el pecado es ingratitud. ¿Sí o no? Sí. Hebreos 17. Hebreos 17 dice el escritor: porque en él vivimos y nos movemos y ¿qué? Y somos. Pero usted sabe, 17:28 de Hebreos. No, dije 17, pero está mal porque es este Hebreos 11. Ha de ser 7. Si no, chequenlo, pero bueno, hoy vamos a avanzar. Usted sabe que sin Dios usted no estaría aquí. Usted y yo, ¿qué somos, hermanos? ¿Creación de quién? Creación de Dios. Si vivimos es por quién? Por Dios. Si respiramos es por quién? Por Dios. Porque Dios lo quiere, porque Dios lo permite. Por lo tanto, lo que usted tiene o tenga en esta vida, lo que usted disfruta en esta vida, lo que usted posee en esta vida, lo tiene gracias ¿a quién? A Dios. Todo lo que usted tiene es gracias ¿a quién? A Dios. Voltea al lado, su hijo, su madre, ¿sí? Las cosas, su ropa, su casa, todo lo que tiene es gracias ¿a quién? A Dios. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, por la misericordia de Dios, dice Jeremías, no hemos sido ¿qué? Confundidos. Porque Él es un Dios, hermanos, misericordioso. Y porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. Entonces sus misericordias son constantes. Él es un Dios lleno de gracia. Dios ha creado un mundo bueno para nosotros, ¿sí o no? Un mundo bueno para nosotros. Alimentos ricos para nosotros o no. De toda clase, de toda forma. Animales hermosos o no. Hermosos. Paisajes impresionantes o no. Impresionantes. Y apenas veía en las noticias, oí hablando de estas luces de Navidad, que unos telescopios habían visto en galaxias y veían cómo las estrellas que parpadeaban a miles y miles de años luz. Hermanos, Dios ha creado un mundo bueno para nosotros y nos ha bendecido con su favor, y podemos respirar en este momento porque Dios nos da el aliento de vida. Amén. Amén.
Y Mateo 5 nos dice, versículo 45, 5:45 de Mateo: vuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol a quienes, hermanos, a buenos y malos, y hace llover sobre justos y qué, injustos. A ver, entonces, hermano, ¿usted vive hoy porque es una persona buena? No, vive porque Dios es bueno. Es un Dios de gracia. En otras palabras, Dios ha bendecido el mundo, a un mundo de hombres que somos, ¿qué, hermanos? Pecadores. Y nos ha bendecido con su bondad y con su favor constante. Dios ha provisto todo el alimento que usted ha comido en todo el año. No solamente proveerá para esta noche, Él ha provisto durante todo un año. Amén. Nos ha dado. Lo que usted va a cenar hoy, Dios se lo ha dado. Cada detalle, escuche bien, cada detalle hermoso, cada sonrisa de un pequeño al que podemos ver, cada caricia, cada beso, cada color, cada sabor en nuestra boca, todo lo hermoso, hermanos, porque la palabra de Dios dice: y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Sí. Todo lo que Dios hizo fue que bueno. Cada sentimiento hermoso que usted ha tenido, cada sonrisa, Dios se la ha dado. Es Dios quien le ha concedido todo, es Dios quien le ha dado sabiduría a su mente, ha coordinado nuestros cuerpos para permitirnos pensar, sentir, trabajar, jugar, descansar, para tener una vida plena y útil. Es Dios quien nos hizo, es Dios el que hizo el amor, el que hizo la sonrisa, es Dios quien nos da alegrías, hijos, amigos, es Dios quien le da a cada hombre la habilidad especial, a cada mujer una habilidad especial, porque todos nosotros nos parecemos como una raza, pero todos somos diferentes en sí mismos. ¿O sí? ¿Sí o no, hermanos? Somos diferentes, reímos diferentes, somos únicos, creaciones hermosas de quién, hermanos, de Dios. Cuando veo los cielos, ¿no? Dijo David, la luna y las estrellas que tú formaste. Y David se preguntaba: ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué? ¿Quién soy yo para que tengas de mí y para que me visites? ¿No decía así? Hermanos, es Dios quien preserva nuestra vida, quien nos da salud, quien nos cuida y nos preserva para no morir. Dios literalmente rodea al pecador ingrato con un cuidado providencial. Y cuando continuamos en el pecado, nosotros desafiamos esa bondad y expresamos ingratitud por esa bondad. Y como Absalón, tan pronto como David su padre lo besó, le tomó su corazón, salió de casa y traicionó a su propio ¿qué? A su propio padre. Después de que David lo había abrazado, lo había besado, salió ese hijo y se rebeló contra quién, contra su padre. Así este pecador tomará con gusto en sus brazos todo el bien que Dios le ha dado y se dará un golpe en la cara a Dios por cada beso y cada cariño que Dios nos da. Muchos de nosotros herimos y traicionamos a quién, hermanos, a Dios. Nos hacemos la misma pregunta que se hizo Samuel en segundo libro de Samuel, capítulo 2:17. No lo busque. Es tu agradecimiento para con tu amigo, porque no fuiste tú amigo para mí. El pecado, entonces, hermanos, es contaminación. El pecado es desafío, oposición a Dios. El pecado es ingratitud grosera. Busca destronar, destruir a aquel que nos ha dado, ¿qué, hermanos? Todo. Esa es la naturaleza del pecado. Usted no pensaría hacerle mal a alguien que ha salvado su vida. Sin embargo, usted y yo muchas veces nos convertimos en hombres y mujeres que desafiamos al rostro de Dios, que nos ha dado todo. Entonces el pecado contamina, desafía y es ingrato. Cuarta y última característica: el pecado es incurable humanamente. Jeremías 13, lo sabe de memoria. ¿Mudará el etíope qué? ¿Su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? La respuesta es que, hermanos, no. El etíope no puede cambiar su piel.
el leopardo no puede quitar las manchas. Y luego Jeremías dice, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados, estando acostumbrados a hacer ¿qué? El mal. Como el etíope no puede cambiar el color de su piel y el leopardo no puede cambiar el color de sus manchas, tampoco nosotros podemos hacer ¿qué, hermanos? El bien, porque nuestra naturaleza es una naturaleza ¿qué, hermanos? Caída y pecadora. Entonces los que están inclinados a hacer el mal, no hay nada humanamente que pueda cambiar eso. Ni toda la fuerza, ni toda la voluntad, ni todo el esfuerzo propio, ni ninguna religión, ni ningún terapeuta, ni ningún libro, ni ningún curso puede ayudarnos a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado es incurable humanamente. Isaías 1, por favor. Vaya a Isaías 1. O gente pecadora. 1:4, por favor. Quiero terminar, por favor, hermanos. 1:4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado ¿de qué? De maldad. Generación ¿de qué? De malignos. Hijos, ¿qué, hermanos? Depravados. Dejaron aquí, hermanos, a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está ¿qué? Enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa que sana, sino herida, hinchazón y podrida, ¿qué, hermanos? Llaga. A ver, hermanos, así como Dios describe a un pecador está enfermo, no de una parte, está enfermo ¿dónde, hermanos? Todo. Cabeza, ojos, todo está pudriéndose. El pecado es una lepra incurable, la lepra incurable del alma. No se puede legislar y quitarse, no se puede filosofar y sanarse, no se puede ir con psicólogos y curarse, no puede hacerse con ningún esfuerzo humano. No se trata de que usted desee quitarse el pecado y usted lo va a lograr, no puede ser expulsado con su propio esfuerzo. John Flavel, reformador, escribió, todas las lágrimas de un pecador penitente, si derramaran tantas gotas de sus ojos como la lluvia que ha caído desde la creación del mundo, no podría lavar con sus propias lágrimas un solo pecado. Continúa diciendo John Flavel, el fuego eterno del infierno no podía purificar la conciencia en llamas de un pecado, porque el dolor no puede curar el pecado. Y el castigo no puede curar el pecado. Solo Cristo puede curar el pecado. A ver, hermanos, una persona por más que llore, ¿va a curar su pecado? ¿Va a quitar el pecado? No. Entonces, hermanos, la Navidad es esto. Palabra digna y de ser recibida por todos. Que Jesucristo vino, ¿qué, hermanos? Al mundo para salvar a quién, hermanos, a los pecadores. No hay otra manera, no hay otra cura. El pecado es una enfermedad incurable y solamente la sangre de Cristo, la sangre del médico divino puede, ¿qué, hermanos? Sanarnos. Y la quinta característica, el pecado no solamente contamina, no solamente desafía, no solamente es incurable, no solamente es esclavitud, sino el pecado es odiado por quién, hermanos, por Dios. Dios odia, ¿qué, hermanos? El pecado. Es detestable para Dios. Esto debería ser obvio para nosotros. El pecado es lo único contra lo que Dios tiene un antagonismo eterno. Dios no condena a nadie excepto al pecador. Ese es el tipo de categoría a la que Dios tiene odio eterno. Dios no desprecia a un hombre porque sea pobre, no desprecia a un hombre porque sea ignorante, no desprecia a un hombre porque esté lisiado o ciego o cojo, no desprecia a un hombre por su condición física, social o económica, pero sí desprecia a Dios a un hombre que ama el pecado. Solamente hay una cosa que aleja a Dios del hombre, y es que, hermanos, el pecado. Dios es antagónico con el pecado eternamente.
Y termino con Jeremías 44, por favor. 44:4, Dios nos dice: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Esta es la palabra de Dios a los pecadores descarriados, rebeldes, desafiantes y contaminados. Bien, repito, dice Jeremías 44:4, no hagáis esta cosa abominable que yo que aborrezco. Hermanos, la Navidad, la razón de que Cristo vino al mundo es para salvar y para sanar aquí, hermanos, a los pecadores. Los pecadores que somos descarriados, que somos rebeldes, que desafiamos a Dios, que estamos llenos de contaminación, que estamos manchados. No olvide, hermanos, esta frase yo quiero que usted la guarde. No olvide que Dios es santo, todo santo, totalmente santo y siempre santo. Y usted y yo somos pecadores, somos pecaminosos, todos pecaminosos, solo pecaminosos y totalmente pecaminosos y siempre pecaminosos. ¿Y cómo puede unirse Dios con un hombre? ¿Cómo puede unirse con la humanidad, hermanos? Si el pecado es eliminado. Y el único que pudo acabar con el pecado fue ¿quién, hermanos? Cristo. Y hoy debe sonar en todas partes que hoy la palabra de Dios y Dios a través de su Hijo nos está hablando y dice: venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, venid a mí, venid y beber. Y hoy nos sumamos, hermanos, y cantamos como ese villancico ancestral: venid, fieles que, hermanos, todos. Hemos de venir y adorar al Dios vivo, que vino a salvar a quién, hermanos, a nuestros pecadores. Porque la Navidad, hermanos, nos lleva a pensar en solo una cosa, en nuestro, ¿qué, hermanos? Pecado, que Dios aborrece, que pecado que contamina, que desafía, que odia a Dios, que nos aleja de Dios en todos los sentidos.